quiero hablar de las diferencias entre cómo aprenden los niños y cómo aprendemos los adultos, ¿no? Hola, Itana, ¿qué tal? Hola Pablo, muy bien, ¿y tú? Bien, hoy otra vez vamos a hablar de un tema, bueno, de ciencia, ¿no? Vamos a hablar de, en este caso, ciencias más humanas. Vamos a hablar del aprendizaje. Me parece Que, genial. sí, tú ya me dijiste que era un tema que te interesaba y sí, quiero hablar de las diferencias entre cómo aprenden los niños y cómo aprendemos los adultos, ¿no? Sí, Si hay diferencias y qué diferencias hay. me parece muy interesante el tema porque mucha gente cree que con los años tenemos más neuronas, que nos crecen más células y que de niños, como no tenemos tantas células como los adultos, que como tenemos que producir más, aprendemos más. Entonces, ¿Quieres...? Ah, cuando crecemos, no producimos más neuronas. no, muy pocas. Cuando nacemos, ya prácticamente tenemos todas las neuronas que tiene un adulto. Vale, tenemos la misma cantidad cuando nacemos, cuando somos bebés, que Eso luego es. más adultos. Pero el cerebro sí que es más grande, ¿no? El de un adulto. Sí, el Sí. cerebro crece, pero crece solo la masa cerebral. Las células, las neuronas son las mismas. Lo que he oído es que sí que se cortan conexiones con el tiempo, van disminuyendo las conexiones entre neuronas, ¿no? Sí, eso es cuando vas haciéndote mayor. De niño tienes muy pocas conexiones y por eso somos más creativos, ¿no? De niños tenemos más curiosidad, porque son las experiencias las que hacen que nuestras neuronas se conecten. Y así, Cuando tenemos experiencias, cuando aprendemos, cuando creamos memorias, entonces se crean conexiones. eso es. Y cuanto más tenemos esa experiencia, más fuertes se hacen las conexiones. Por ejemplo, si escuchas una palabra muchas veces, esa conexión en tu cerebro se hace más fuerte y más fuerte. Y esa memoria se queda en tu cerebro. Sí, decimos que se reenfuerza, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, si dos neuronas pueden tener una conexión más débil o una conexión más fuerte, y si Eso la es, conexión es más fuerte, cuando una se dispara, pues es más probable que la otra también se encienda, también se dispare, ¿no? correcto. Y como de niños tenemos muy pocas conexiones, muy pocas experiencias, absorbemos muchísimo. Somos Todo lo muy que... tontos. Sí, es verdad. Todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos, todo lo que vemos, lo registramos enseguida y se nos queda grabado. Y eso en la práctica, ¿qué afecta? ¿Hace que algunas cosas las aprendamos más rápido, más despacio? ¿O qué hace? Sí, es verdad que esto solo es una hipótesis, ¿no? Pero sí que se dice que los niños aprenden mucho más rápido. Como están expuestos a tantas cosas nuevas, tienen mucha curiosidad y lo quieren aprender. Y absorben todas estas experiencias, hacen más conexiones y así ellos aprenden mucho más rápido porque absorben muchas cosas nuevas. Pero claro, la conexión directa no está tampoco muy clara, ¿no? Porque siendo adultos seguimos teniendo las conexiones, los pesos de estas conexiones se siguen pudiendo reforzar y tal, y seguimos pudiendo crear memorias o aprender cosas, ¿no? Sí, correcto. La única diferencia es que cuando somos adultos ya tenemos una estructura muy fija. Hemos tenido muchas experiencias, hemos aprendido un idioma o dos a veces y ya estamos muy acostumbrados. Y es muy difícil aprender cosas nuevas porque intentamos relacionarlo a lo que ya sabemos. Por ejemplo, si tú de niño has aprendido español e italiano,
y después de adulto quieres aprender, por ejemplo, el chino, es muy difícil porque tu cerebro intenta relacionar lo que es el chino al español, pero es muy Es, difícil hacer eso. es difícil evitar relacionar quizá lo que sabes, pero claro, con el Correcto, chino realmente no hay puntos de conexión, es difícil realmente justo. conectarlo. Am, lo que pasa es que, bueno, aunque seas adulto, sigues pudiendo aprender idiomas y hay personas bueno, que te sorprenderías de lo bien que han podido aprender un idioma incluso de adultos, ¿no? Sí, es verdad que la plasticidad del cerebro, la capacidad del Se usa mucho cerebro para... esta palabra, la plasticidad, ¿no? Sí, sí. Significa cuánto el cerebro puede cambiar y puede adaptarse a nuevas situaciones. Y la gente es diferente. Hay gente que tiene un cerebro muy plástico y gente que igual le cuesta un poco más adaptarse a cosas nuevas. También es verdad que influye mucho el método de aprendizaje. Sí. Eh, Bueno, eso es lo que promuevo en Dreaming Spanish. Básicamente es sí, que con un buen método, pues puedes seguir aprendiendo un poco de la misma manera que cuando eres un bebé, ¿no? Y, sí, y yo también quiero aprender más de este tema. Me gustaría saber más de este tema. Porque eso, me parece, no es quizá muy intuitivo esa conexión al nivel neurológico, como de plástico, como de fácilmente cambia el cerebro, pero no sé si sabemos muy bien eso, cómo afecta realmente a la hora de aprender cosas, ¿no? Si sí. tenemos la misma capacidad o no. Es verdad que, bueno, nada de esto está demostrado, ¿no? Todo esto son hipótesis. Pero también hay que tener en cuenta que los niños, por ejemplo, entre los 0 años y los 2 años, tienen 2 años de input constante de la Sí, misma lengua. Y eso son muchas, muchas horas. sí. Al final, sí, decimos que los niños aprenden con mucha facilidad, pero en realidad ellos están escuchando y están aprendiendo a todas horas, en cada minuto de sus vidas. Eso es Y una cosa que, claro, es, no puedes comparar los años que te lleva, ya lo dije en un vídeo, los años que le lleva a un adulto aprender un idioma comparado con los años que le lleva a un niño. Tendrías que contar las horas, realmente la cantidad de horas que tienes de input, porque como adulto es muy fácil estar ocupado, estar trabajando o estar haciendo otra cosa en la que sí, no recibes input, ¿no? Y comparándolo así, pues sería quizá más justo. Y, y de hecho, cuando comparas la velocidad a la que se aprende vocabulario, por ejemplo, cuando un adulto empieza a aprender un idioma, aprende más rápido. Llega a un punto de tener una cierta cantidad de vocabulario antes, ¿no? De lo que llega a un bebé. Claro, ¿cómo cuentas un bebé? ¿A partir de qué edad lo cuentas, no? Si lo cuentas a partir de cero claro, años, pues claro, tarda claro, mucho a decir su primera palabra, pues sí. tarda mucho, ¿no? Es difícil compararlo. Ahí es donde sí que es algo bueno ya tener una estructura fija, ¿no? De conexiones en tu cerebro, Claro, porque los ahí ya niños relacionas. tienen que aprender las palabras, pero también tienen que aprender la realidad, el mundo, cómo es el mundo. Sí, sí. Sí, Tienen que empezar todo desde cero. sí. Eh, pero aún así, al final estamos diseñados, ¿no? Estamos diseñados para aprender y para absorber cuando somos niños. Sí, claro. Eh, bueno, cuando nacemos, nadie nos dice que tenemos que respirar, ¿no? Automáticamente respiramos y Bueno, claro, eso automáticamente, sería lo contrario, ¿no? Eso no hay que aprenderlo, es un instinto. Sí que tenemos el instinto quizá de respirar y de chupar, ¿cómo se diría? De mamar y tal, pero tenemos muy pocos instintos comparados con otros animales, ¿no? Y la mayoría de cosas sí que las tenemos que aprender. sí, es verdad. Pero creo que algo interesante es que nadie nos dice que tenemos que aprender, ¿no? Aprendemos con mucha naturalidad. Sí, Al final nos están dando comida, respirar, respiras solo. No tienes que hacer nada en realidad. Pero incluso así, no, para al- sobrevivir ahora mismo, no necesitas.
aprenderte las caras de las personas a tu Claro, alrededor o claro. no sé. Pero automáticamente lo haces, ¿no? Estamos diseñados para absorber y para aprender. Hay un estudio que me pareció bastante interesante que se usa un poco como prueba de que los bebés, eso, tienen más plasticidad y que les ayuda a aprender un idioma mejor, ¿no? Y es un estudio que hicieron con niños, con bebés de pocos meses de edad. Les pusieron sílabas que en su idioma, en el idioma de sus padres, corresponderían al mismo fonema, corresponderían al mismo sonido en el idioma, y se las pusieron y los bebés eran capaces de reconocer diferencias entre sílabas que no, en su idioma no se distinguían, ¿no? Pero Sí, después, cuando esos bebés se acercaban al año de edad, o no sé si era cerca del año de edad o al poco más de un año de edad, dejaban de distinguir esas diferencias y distinguían solo sílabas que son diferentes en su propio idioma, en el idioma que habían estado escuchando, ¿no? sí, Y eso lo ponían como que eso, que los bebés tienen más plasticidad y como quizá una prueba, una demostración de que como adultos pues es más difícil, sino imposible, aprender un idioma como si fuera tu lengua nativa, ¿no? sí. Es muy curioso que lo digas, porque al final, como adultos, tenemos que hacer una elección, ¿no? Inconsciente, porque nuestro cerebro no puede almacenar infinitos datos, ¿no? No podemos aprender a Ya. hacerlo todo. Y si como bebés nos concentramos en un idioma o en dos, nuestro cerebro lo que hace es eso, es priorizar lo que necesito ahora, ¿no? Aprender el idioma que necesito ahora. Y una vez que priorizas eso, ya otros sonidos que no necesitas, otras sílabas que si no reconoces, otras diferencias, eso ya te da igual, ¿no? Eso ya Sí. no hace falta que lo aprendas. Y Te- es muy curioso, ¿no? Que eso se pierda con la edad. sí, te lo quería comentar porque precisamente porque creo que es problemático deducir esto, ¿no? Por este estudio. Porque claro, al poco más de un año de edad ya no reconocen las diferencias. Pero en cambio, inmigrantes que van a otro país, ah, con edad hasta los 9 años más o menos, consistentemente aprenden el idioma como si fuera una lengua nativa, sin acento, sin errores gramaticales propios de extranjeros y tal, ¿no? Entonces, ¿ves? O sea, dónde está la diferencia de un año de edad a 9 Sí, años de edad. El corte, con ese estudio no se ha demostrado que el corte esté a un año de edad que ya no lo puedas aprender, porque niños hasta los 9 años lo pueden aprender. A veces sí, me falta un poco, o sea, creo que, claro, está claro que hay muchas cosas del cerebro que todavía no sabemos y a veces es difícil conectar el- los resultados de los estudios con realmente lo que pasa a la hora de aprender, ¿no? sí. Yo creo que pasa en muchos ámbitos, ¿no? No solo en las lenguas. Sí, Algo un poco más visual es, por ejemplo, en los deportes, ¿no? Cuando un niño empieza a hacer deporte y tú le dices al niño, tal, haz esto con tu cuerpo, ¿no? Pon el brazo aquí, haz esto con la pierna. Y ellos te lo hacen con mucha facilidad, ¿no? Cuando tienes a un adulto que no ha hecho deporte en la vida, dices, tal, haz esto, pon el pie aquí, les cuesta mucho, ¿no? Porque nunca lo han hecho y no pueden hacer con su cuerpo lo que tú les estás pidiendo, ¿no? Les cuesta mucho reproducir lo que tú les estás enseñando. Mientras que los niños, pues, eso, lo ven y te lo hacen con mucha facilidad. Entonces, sí, es un poco más, ¿no? Decir lo que decía el estudio, ¿no? Que al ser niños lo puedes hacer con mucha facilidad, sin necesidad de echarle muchas horas o lo que sea, porque simplemente lo absorbes. Empiezas de cero y haces lo primero que se te enseña.
Sí, me pregunto hasta qué punto es el hecho de que no podamos hacerlo y hasta qué punto es el hecho de que quizá, no sé, quizá de más adultos somos más tozudos y estamos más a Sí, nuestra cosa y no queremos admitir que quizá cosas que hasta ahora no hemos hecho son importantes o nos interesen o tal, ¿no? sí. Que No, yo, bueno, al final eso también sería debido a el estado de nuestro cerebro. Al final todo viene del cerebro de todas maneras, ¿no? sí. Claro, muchas veces se nos olvida que, pues sí, todo lo que pasa en nuestros cuerpos es eso, es química. Sí, Y parece que somos conscientes, ¿no? Pero en realidad es todo biología. Y yo creo que cualquier adulto puede aprender cualquier cosa en cualquier momento, pero que psicológicamente nos cuesta mucho, ¿no? Decimos, ya no soy joven, ¿no? Ya no puedo aprenderlo. O no me sale la primera y ya no quiero. Yo ya. creo que en general los niños también, como están acostumbrados a no saber hacer cosas, pues dicen, bueno, pues da igual, ¿no? Pues sigo intentándolo y no pasa nada y ya me saldrá. Mientras que los adultos estamos muy acostumbrados a ser buenos en lo que hacemos, en saber cómo hacer las cosas. Sí, Y cuando de repente nos ponen un problema que no podemos resolver, pues nos molesta, ¿no? Y nos cuesta mucho decir, bueno, no pasa nada, voy a seguir intentándolo. sí, tiene sentido que muchos adultos se hayan acostumbrado a no aprender cosas nuevas Sí, y no les guste esa sensación de falta de comodidad, ¿no? Por no saber hacer algo, por tener que admitir que todavía no sabes hacer algo bien. sí. No sé si lo habrás oído, yo lo he oído muchísimo. Que dicen, tal, si quieres mantener tu cerebro joven, aprende algo nuevo. Lo he oído un montón. Y creo que tiene que ver con eso, con salir de tu zona de confort y dejar que tu cerebro haga nuevas conexiones. Aunque sea difícil, aunque necesites más repetición, más horas, eh, significa que tu cerebro se mantiene activo, ¿no? Sigues haciendo cosas, sigue evolucionando y sigue moviéndose. Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido muy interesante la conversación. Y bueno, sí, como último mensaje quería decir pues eso, bueno, lo que has dicho, que aunque nos lleve más horas, sigue siendo posible y que tenemos ejemplos de personas con 50, 60 años de edad aprendiendo nuevos idiomas. Y pues quería motivar a todo el mundo para que sigan aprendiendo español o otros idiomas después del español. Y bueno, espero que vuelvas y que nos ayudes a hacer más vídeos, ¿vale? Genial, perfecto. Venga, hasta luego, Aitana. Hasta luego.